Fría. La posguerra en Europa. La Segunda Guerra Mundial causó la muerte de 60 millones de personas en el mundo. Ciudades quedaron destruidas e incluso arrasadas, campos, industrias, caminos y puentes bombardeados. Por si fuera poco, las enfermedades se extendieron por Europa, la Unión Soviética, China y Japón. Comenzó un proceso de diferenciación en Asia y África. El Plan Marshall. Con el fin de reconstruir la economía europea y evitar el espacio de socialismo, Estados Unidos destinó 13 millones de dólares a 16 países europeos, en los que se encontraba Alemania Occidental, Inglaterra, Francia e Italia. Gracias a la Segunda Guerra Mundial y a que su territorio no se fue afectado, Estados Unidos sube a ser la primera potencia mundial. ¿Pero qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un pensamiento político, económico, social, militar, informativo y científico, iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el panorama internacional fue dominado por dos grandes potencias, que fueron aliadas durante la guerra y después se volvieron enemigas: Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos ejercía control sobre la zona del Pacífico y las islas de Japón y Filipinas y se veía apoderada de parte de Alemania y Austria, mientras que la Unión Soviética se expandió su dominio hacia Europa Occidental y parte de Alemania. La carrera armamentista llevó a la conformación de alianzas militares entre los países de uno y otro bloque. En 1949 se formó la OTAN, Organización del Tratado Atlántico del Norte, por parte de Estados Unidos, mientras que en 1955 se formó el Pacto de Varsovia, por parte de la Unión Soviética. Entre los países capitalistas se encuentran Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Canadá, Dinamarca, Noruega, Grecia, Turquía, Alemania Occidental y, por el lado de los socialistas, se encuentran Polonia, Alemania Oriental, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Cuba, China, Corea del Norte y Laos. Estas grandes potencias representaban dos sistemas económicos y políticos antagónicos. En Estados Unidos era un país capitalista donde se privaba la libre empresa con un sistema político bipartidista y democrático. El capitalismo es una teoría del sistema de organización social basado en el mercado libre y la privatización, en donde la propiedad se atribuye a las personas individuales. El sistema capitalista defiende la libertad económica, la elección del consumidor y el crecimiento económico. Los medios de producción son de propiedad privada, siendo operados y negociados para generar ganancias para sus propietarios y accionistas privados. Tiene un énfasis en el lucro individual y no en los trabajadores o en la sociedad como un todo. El capitalismo se opone a la intervención del gobierno en la economía, porque los capitalistas creen que introduce ineficiencias. Sus principales exponentes y creadores fueron Richard Cantillon y Adam Smith. Puede consistir con una gran variedad de sistemas políticos, incluyendo la dictadura, la república democrática, anarquismo y democracia directa. Su economía está basada en el mercado como una propiedad privada o corporativa de los medios de producción. Los bienes y servicios son producidos para lucrar, y ese lucro es reinvertido en la economía para alimentar el crecimiento económico. Por otro lado, en la Unión Soviética era una nación socialista, gobernada de manera autoritaria por Stalin, donde el Estado controlaba la economía. Es una teoría o sistema de organización social basado en la explotación de la mayoría de los bienes en común, con propiedad atribuida a los trabajadores. En el socialismo, el Estado controlaba la economía y es responsable de reducir la desigualdad social a través de programas que beneficiaban a los pobres. Tenía una idea de transformación de la sociedad a través de distribución equilibrada de las propiedades y riquezas, disminuyendo la diferencia entre ricos y pobres. Las ganancias se distribuían en la sociedad para complementar los salarios. Todos los individuos deben tener acceso a artículos básicos de consumo y bienes públicos. Las industrias de gran escala son bienes colectivos y por lo tanto el retorno de estas industrias debe beneficiar a la sociedad como un todo. Entre sus principales exponentes y creadores está Karl Marx, Friedrich Engels y Lenin. Los medios de producción son propiedad de empresas públicas y cooperativas, y los individuos son compensados con base en el principio de contribución individual. La producción se puede ser coordinada a través de una planificación económica del mercado. La diferencia de clases se disminuye. El estatus divide las decisiones políticas más que las distinciones de clase. El bloqueo económico. Debido, en términos económicos,
Una pugna de socialismo y capitalismo, es decir, la empresa contra la economía dirigida por el Estado. En términos políticos, un enfrentamiento entre el liberalismo democrático contra la dictadura del gobierno que busca favorecer a los sectores menos favorecidos en lo económico. A este antagonismo que afectó a todos los países del mundo y se inició desde 1947 se conoce como Guerra Fría. La expresión más evidente de la Guerra Fría fue la carrera armamentista bloques desarrollaron armamento para amenazar al otro, pero nunca se enfrentaron de manera directa, lo hicieron por medio de guerras locales. Sin embargo, la Guerra Fría propició varios avances tecnológicos, como en 1957 la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial, Sputnik. Tiempo después, Estados Unidos de América y China ponían a ver sus satélites. Y en 1969, los tripulantes de la nave estadounidense Apolo 16 lograrían llegar a la Luna. En 1947, en el campo de la electrónica se inventó el transistor. Además, se desarrolló la energía nuclear. Los adelantos científicos y tecnológicos se aplicaban por igual en la industria. Y en 1928 se inventó la televisión en blanco y negro, aunque su uso se generalizó hasta 1950, que en 1946 el mexicano Guillermo González Cabanera inventó el sistema de televisión a color.